Hay un par de conceptos que yo creo que están claros a estas alturas, que somos los creadores de nuestra realidad, que manifestamos lo que sentimos interiormente, lo que creemos interiormente en nuestro subconsciente, que todo nuestro exterior es el reflejo de nuestro interior y que estamos aquí para experimentar cosas. Pero hoy hay algo que no conseguía hasta ahora entender del todo. Realmente, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en este mundo físico un lapso de tiempo y luego nos vamos? Si Dios, el universo, el todo, la materia sin formar, la latiz, cualquier concepto que hayas oído de que es todopoderoso, eterno, sin límite, que está en todos sitios, que está todo creado, ¿para qué ha hecho esto? ¿Para qué nos ha hecho a nosotros? ¿Y para qué coño nos hace reseteados sin tener ni idea cuando nacemos de cómo funciona todo esto? ¿Por qué? Si lo es todo, ¿qué somos? ¿Un capricho de Dios? ¿Un experimento? no sé. Bueno, pues en este vídeo voy a intentar descifrar ese código que para mí ha sido una liberación. Sabes que Neville Goddard es uno de los referentes del nuevo pensamiento, basa su filosofía en una interpretación mística de las escrituras, ¿no? De la Biblia. Él dice que la Biblia, tal y como nos la ha contado la religión, no tiene nada que ver con su significado. Las religiones hablan de hechos históricos y Neville habla de estados de conciencia alegóricamente, ¿no? O sea que todo tiene una interpretación. Yo entonces, que creo también en esta manera de entender la Biblia, me pregunté qué tienen en común todos los autores de la Biblia, de los más antiguos, Isaías, Ezequiel, no me acuerdo más, que son los primeros del Antiguo Testamento, que vivieron desde un montón de siglos antes de Cristo, a los discípulos de Jesús que han vivido después de Cristo. O sea, naciendo en diferentes sitios y en épocas distintas, con intervalos de hasta 500 o 600 años, ¿qué tienen en común para tener esa inspiración para todos escribir en el mismo lenguaje y con el mismo significado, ¿no? Entonces empecé a investigar qué les unía, cuál era el denominador común. Y llegué a la conclusión de que todos, cada uno tenía una vida y un oficio. O sea, no eran tipos que se iban con una sotana y un bastón a predicar al desierto. Eran personas normales como tú, como yo, como Neville, como cualquier otro, pero inspirados sobre todo, muy inspirados. Entonces, todos escribían con este mismo significado y ahí estaban los escritos. Bueno, de hecho al principio no eran ni escritos, al principio no había ni escritura siquiera. Al principio se transmitían de manera hablada o cantada, pero bueno, a lo largo del tiempo fue recopilándose. Incluso además los primeros escritos eran con signos, no había la escritura de ahora, eran signos, tipo jeroglíficos. O sea, imagínate si podía haber interpretaciones. Las iglesias han dado unas, pero Neville o muchas otras corrientes filosóficas han dado otras. Yo me quedo con esas. Y en el siglo III o IV, en esa época, había una especie de moda espiritual o religiosa, espiritual sobre todo, de buscadores de la verdad, que una serie de sabios decidieron recopilar estos escritos de distintos sitios, ¿no? Entonces cogieron, pues no me acuerdo ahora cuántos son, 40 o 50, no lo sé, el dato no tiene importancia, pero bueno, hicieron una especie de recopilación primera, medio espiritual, medio religiosa, y obviamente se incluyeron muchos escritos, pero muchos otros se dejaron de incluir, bien porque no llegaron a tiempo, digamos, o bien porque no le interesaba a la Iglesia, ¿no? Entonces he intentado buscar algunos escritos de estos místicos, de los mismos que no se recopilaron, sobre todo los que no interesaban a la Iglesia católica, ¿no? Los que no incluían nada de pecado, culpa, todos estos sentimientos que luego la Iglesia sí que ha incorporado. Y era lo que luego se han llamado escritos gnósticos, gnósticos, ¿no? Hay varios, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, el libro secreto de Juan, y luego hay otros, obviamente, que incluso de estos mismos místicos, que algunos sí que se metieron, que tienen una mezcla, ¿no? Bueno, la Biblia es súper extensa, pero investigué un poco sobre estos que no se metieron, y ya digo, no solo no incorporaban el concepto de culpa o miedo, sino sobre todo buscaban y reconocían el ser interior que tenemos dentro, ¿no? El Dios interior que tenemos dentro y este poder creador que tenemos dentro de nosotros. Y una de las cosas que me llamaron la atención, creo que fue en el libro secreto de Juan, es que nombra la palabra demiurgo. Demiurgo. Coño, demiurgo. Yo soy muy paleto, nunca había oído la palabra demiurgo. No sé si tú la has oído. Bueno, pues demiurgo, empecé a investigar también quién era demiurgo, y demiurgo era una parte de Dios, del todo, todavía sin formar, que fue el que se encargó de crear todo lo físico, el universo físico, los planetas, la Tierra, los seres humanos, todo lo físico. O sea, convertir en principio lo cuántico, lo invisible, en físico, y que nosotros somos la reencarnación, digamos, de este demiurgo. Pero el problema que tenía demiurgo era que era la parte limitada
de esta parte de Dios, ¿no? Esto la verdad que mezcla mística, filosofía, mitología. Por cierto, el primero que nombra a Demiurgo es Platón, que este es un filósofo conocido por todos, nada relacionado con las religiones, que vivió 5 siglos antes de Cristo. A este se le podía haber metido en la Biblia también, porque una mente tan privilegiada, tan iluminada, ha habido muy pocas a lo largo de la historia. Bueno, el Demiurgo el dios Demiurgo, era una parte del todo. Y en teoría, según esta mitología, era como un descuido del Dios total, del Dios universal, para crear esto, porque el pobre Demiurgo no sabe, desconoce que él es solamente una parte del Dios total, y que para ello, cuando se reencarna en nosotros, nacemos así de tontos, y así de limitados, y así de reseteados, por eso la explicación de por qué empezamos así, pero la propia divinidad nos mete una chispa de esperanza, de sabiduría, para que recuperemos o descubramos la verdad de quién somos en realidad. O sea, nacemos atontados, nacemos limitados, nos educamos con miedo, con duda, con culpa y con todos los pecados que nos enseñan, pero dentro de nosotros tenemos esa chispa. Entonces, este Demiurgo, en el fondo, si es parte de Dios, es Dios también, va Dios con él. Y por lo tanto, nosotros también tenemos a ese Dios creador, poder, no solamente ese ego limitado. Por lo tanto, la chispa, esa que dice la mitología, no nos la han metido para que la recuperemos, sino que también la traemos por naturaleza, o sea, tenemos ese poder creador. Entonces, para mí, y espero que para ti también, me tranquiliza, me reconforta el saber que no somos entonces un capricho de Dios. Dios no ha querido jugar con nosotros, a ver, venga, al azar, a nacer y a ver cómo nos desenvolvemos. Somos el reflejo del Demiurgo o como se llame, que ahora ya no me acuerdo, pero tenemos ese poder. Entonces encuentro esa explicación de por qué nacemos así. Al final sigue siendo una creencia y nunca vamos a saber la verdad de por qué estamos aquí, pero a mí de todas las teorías que he escuchado, esta es la que cierra el rompecabezas de por qué estoy aquí. Si existe el todo, el universo, que eso cualquier persona un poco nos lo planteamos, ¿no? Lo puede llamar Dios, lo puede llamar universo, lo puede llamar materia, éter, infinito, como quieras. Pero si existe todo eso y esto solamente es una parte física y nosotros tenemos esa capacidad de pensar y al mismo tiempo esa limitación de no poder hacer las cosas tal y como nos gustaría muchas veces, si tenemos ese poder, como dice la filosofía, como lo comprobamos continuamente, que este exterior es el reflejo de nuestro interior, me reconforta saber que aunque haya cosas que no me gusten de momento, sé que puedo cambiarlo cuando quiera. Ya no me agobia, y tú tienes que hacer lo mismo, que no te agobie ya las circunstancias exteriores que tengas, que son el reflejo de tus sentimientos y de tus pensamientos, de tu interior. Y sabiendo eso, ten en cuenta que fuiste creada por el Demiurgo pero que tienes al verdadero Dios total también dentro de ti. No es una chispa o una semilla puesta por otra versión de Dios, eres el mismo Dios dentro de ti. Entonces, cualquier cosa que quieras manifestar en tu vida, encárgaselo a esa parte divina, no a la egocéntrica, a la de Demiurgo. Es verdad que es la que te creó, pero esa es temporal y esa es la que vas a estar, y esa es la que va a estar aquí una serie de años, un lapso de tiempo. Encárgaselo a quien de verdad eres, con quien de verdad tienes todo el poder. Si estás en este canal o en canales parecidos o te interesan esta filosofía mística, es porque esa chispa que traes de serie te está latiendo con fuerza y te está diciendo que explores más, te está queriendo darte una explicación. Ojalá que este vídeo te sirva de ayuda como me ha servido a mí. Yo, al final, era encontrar una explicación, el por qué, si somos tan todopoderosos, tan eternos, si tenemos tanto poder, tanto amor, tanto de todo, que somos todo, ¿por qué coño vivimos una vida con tantos altibajos o por qué nacemos sin tener ni idea de nada? Pues ya tengo esa explicación. Porque nuestro creador es el creador total, pero por medio de una de sus versiones, del Demiurgo que es su versión limitada, egocéntrica, y es quien nos originó, quien originó todo lo físico, para que tú estés aquí ahora mismo, pero tienes que utilizar no solo la parte de tu creador o creadora final, sino de quien de verdad eres. Haz todas las técnicas que has visto hasta ahora, visualizaciones, decretos, repeticiones si quieres, pero hazlo con el convencimiento total de que funciona. Sé optimista, quítate en cuanto puedas todos los pensamientos negativos que tengas,
porque los pensamientos negativos no te traen nada bueno. Céntrate en las cosas positivas, en la gratitud, en el amor, en dar a los demás y no tengas dudas, porque todo lo que des, todo lo que sientas es lo que va a exteriorizar, lo que va a convertirse en próximos acontecimientos. No tengas dudas, vive en un estado de relajación, de paz, de gratitud, de armonía y sabe que tienes ese poder para crear lo que quieras. Entonces crea las cosas que te interesan. Y una cosa súper importante, ahora cada vez que tengas un sentimiento de miedo, de duda, de culpa, puedes reconocerte en ese Dios creador de lo físico, en ese Dios limitante, en esa parte del Dios total que te creó, que tiene esos sentimientos por esas limitaciones o por ese desconocimiento, o puedes elevarte y reconocerte en el Dios interior, en el Dios total, en el Dios que todo lo conoce y cambiar esos sentimientos por tranquilidad, por armonía, por paz, por amor y por gratitud. Vas a poder elegir. Bueno, espero que el vídeo te haya gustado. Si te ha gustado, como siempre, te digo que le des a me gusta, aunque si has llegado hasta aquí, yo creo que los que hayáis llegado son los habituales del canal, pero si eres nueva o nuevo en el canal, oye, entonces tú sí suscríbete para que YouTube te avise de nuevos vídeos, y si crees que este vídeo le puede venir bien a alguien, pues nada, se lo reenvíes, que yo estaré encantado también de que lo vea. Bueno, muchas gracias por estos minutos y nos vemos pronto. Muchas gracias.